Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una sultana del Imperio Otomano que al principio parecía que su destino iba a ser de lo mejor, pero aparecería otra mujer que la desplazaría y que al final terminaría cayendo en desgracia, ya sea por una conspiración de esa mujer o no. Me refiero a la sultana Mahidevran Gulbahar, también apodada la sultana olvidada o la primera que se volvió la segunda. Este video es a pedido de Josué BR, Silvina Ledesma y D'Alessandro Vélez. Mahidevran nació cerca del 1500 y el lugar de su nacimiento, como sus padres, todavía discutido. Algunas fuentes dicen que pertenecía a la dinastía Shirai por parte de madre, y si hubiera sido así, también pariente de su futura suegra, Ayse Hafsa Sultán. Siguiendo esta línea, el nombre de nacimiento fue Malkurub Bahar y Daromna. Otras fuentes dicen que era hija de un músico albanés llamado Abdullah Rekai, y tal vez Mahidevran nació en Albania, Egipto o en la zona circasiana o Montenegro. También está el problema del nombre del padre, ya que la tumba dice Abdullah, pero en documentos del harem se nombra Abdul-Rahman o Abdul-Menan. Cerca de 1514 fue llevada al Imperio Otomano, aunque dependiendo su nacimiento, o fue un regalo para el entonces príncipe Suleimán o pudo haber sido raptada. Suleimán le puso el nombre de Mahidevran, que significa aquella cuya belleza nunca se desvanece, y Gulbahar, que Gul significa rosa y Bahar primavera. Según fuentes de la época, Mahidevran era una mujer muy hermosa y fue por un tiempo la consorte principal, que equivalía al título en ese entonces de Bas Kadin, ya que años después se crearía el título de Aseki Sultán. En 1514, Suleimán era gobernador de Manisa y en ese lugar tuvo con Mahidevran en principio 2 hijos y una hija. En 1515 Mustafa, en 1516 Raziye y en 1517 Ahmed, que moriría al poco tiempo. También se discute si Mahidevran era la madre de Abdullah o si era Hurrem. Hay que decir que Mustafa no fue el primer hijo varón de Suleimán, pero para 1521 solo quedaba con vida Mustafa, siendo el hijo varón mayor, y que se pensó por mucho tiempo que era el heredero al trono. Selim I fallece en 1520, así que Suleimán junto a todas sus concubinas e hijos se trasladan al palacio de Topkapi en Constantinopla. Para ese entonces, todo iba bien para Mahidevran, era la consorte principal y Suleimán la quería mucho. Pero para finales de ese mismo año, aparecería una mujer ucraniana que estaba en el harem y que daría un giro de 180 grados a la vida de Mahidevran. Esta mujer sería Hurrem. Hurrem se convirtió en la favorita de Suleimán y le daría más hijos varones. Incluso se convertiría en la esposa legal del sultán. Debido a esto, y la costumbre de que al ascender un príncipe como sultán por la ley de fratricidio, debía mandar a matar a sus hermanos para evitar rebeliones. Y la verdad es que por más que Suleimán eligiera a su sucesor, a la muerte de este, sería sultán el primero que llegase a Constantinopla. Era de esperar que hubiese tensión entre Mahidevran y Hurrem. Hasta 1534, la valide sultán, Ayse Hafsa, trató de mediar entre ambas, pero luego de su muerte las cosas se volverían más difíciles. Tanto Hurrem como Mahidevran tenían aliados e informantes. Incluso, el príncipe Mehmed, hijo de Hurrem, que falleció en 1543, según rumores, fue envenenado por orden de Mahidevran, cosa que hasta la fecha no fue demostrado. La cuestión que Mustafa dejó de ser el favorito de Suleimán, ya que en 1533 fue el gobernador de Manisa, lugar que los herederos eran mandados y la costumbre que las madres vayan con sus hijos. Pero en 1541 mandó a Mustafa a Amasya y puso en su lugar a Mehmed. Como madre de un príncipe que era gobernador, Mahidevran se ocupaba del harem de su hijo, hacía obras de caridad como obras en las ciudades.
Pero a la vez, al no estar en Constantinopla y si Hürrem al lado de Suleimán, Mahidevran iba perdiendo la batalla, porque además Suleimán rompió con la tradición de que las mujeres fueran junto a sus hijos, ya que Hürrem siempre permanecería al lado de Suleimán. También hay un fuerte rumor, aunque no comprobado, que Hürrem salió con el gran visir que era su yerno, Rustem Payá, para lograr convencer a Suleimán que Mustafa quería destronarlo. Hasta la fecha, tampoco se sabe si Mustafa intentó hacerlo. Pero sí es cierto que Mustafa era muy querido por el pueblo y los genízaros, y Suleimán ya se estaba haciendo mayor. La cuestión, que Mahidevran no pudo proteger a su hijo, ya que en 1553, en una campaña militar, Suleimán mandó a llamar a Mustafa y en la tienda terminó siendo ejecutado y poco tiempo después también el único hijo varón vivo de Mustafa. Obviamente Mahidevran se le cayó el mundo, pero su dolor no terminaría ahí. Siendo la madre de un príncipe que supuestamente intentó conspirar contra el sultán, fue denigrada, perdiendo los favores económicos que Suleimán le daba, aparte que le sacó todas sus propiedades, expulsándola al palacio de Bursa junto con una de las concubinas de Mustafa, la madre del hijo varón. Con los ahorros que Mahidevran tenía, trató de darle una tumba decente a Mustafa, que fue enterrado en Bursa. Con el tiempo, tuvo que vender todas las cosas que tuvieran un valor económico, y llegó el momento en que ya no tenía cómo pagarle a su servidumbre. Para 1566, cuando fallece Suleimán y asciende Selim II, este le paga todas las deudas, le devuelve sus propiedades y le otorgó una pensión mensual para vivir. Incluso dicen que pasando los años, la belleza de Mahidevran seguía intacta. Mahidevran falleció el 3 de febrero de 1581 en Bursa, aproximadamente a los 80 años de causas naturales, y fue enterrada junto a su hijo en el complejo Muradille, en la misma ciudad. Mahidevran fue a mi parecer una madre que sabía lo que le esperaba a su hijo si uno de sus hermanos se convertiría en sultán. Pero el destino quiso que Hürrem saliese ganadora. La adolescencia de Mahidevran fue tranquila. Parecía que su futuro era prometedor como el de su hijo, pero al final no iba a salir como ella lo esperaba. Bueno, amigos y amigas, me gustaría que me dijeran qué piensa de ella. ¿Para ustedes tuvo algo que ver con la muerte de Mehmed? ¿O Mustafa conspiró contra su padre? Espero les haya gustado el video. Y si fue así, no se olviden su like y de compartirlo. Y acuérdense que si desean alguna biografía, solo me tienen que escribir. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.